Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Quiero que vaya rápidamente al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo 3, 4 y Nehemías capítulo 2, versículo 5. Son los capítulos que yo voy a tomar en esta tarde para poder transmitirte lo que Dios quiere establecer sobre tu vida. ¿Amén? ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 2, capítulo 2, versículo 5 dice, y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. ¿Qué dijo? Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Amén. Entonces, Dios me comenzaba a hablar, Dios me comenzaba a decir en este día, ¿qué provoca lo que estás oyendo? Decirle al que tenés al lado, si tenés a alguien al lado, ¿qué provoca lo que estás oyendo? Amén. Hay cosas que en estos días se están escuchando, hay voces que nos están hablando, hay información que nos está llegando todos los días a cada uno de nosotros. Y yo te quiero hacer la pregunta nuevamente, no lo que estás escuchando, ¿qué provoca lo que estás escuchando? Muchas veces nos encontramos, como le decía, lo del campamento fueron días, la verdad, preciosos, lo que fueron, la verdad, pudieron entender que fueron días donde desde el primer día entramos a orar por el lugar, entramos a ungir a cada uno de los que había ido, y luego fue una atmósfera, la verdad, donde hubo liberación, donde en cierta manera se olvidó de todo esto que estaba rodeando en el mundo. Fue un tiempo donde Dios nos apartó, fue un tiempo donde lo único que escuchamos era la voz de Dios, donde lo único que escuchábamos era en la mañana, en los devocionales, lo que Dios quería decirnos en la tarde, al mediodía, en los talleres, en la noche de celebración. Podíamos ver cómo cuando se ministraba a los jóvenes y todos en realidad éramos envueltos en esa atmósfera donde el Espíritu Santo era el dueño y Señor, donde no había horario, donde ninguno quería terminar, donde no tan solo seguían saltando por la música que escuchaban, sino también ver a muchos jóvenes arrodillados allí en medio del césped, orando, arrepintiéndose. Fue tan fuerte lo que se vivió, no le importaba en cierta manera lo que podía decir el que estaba al lado. ¿Por qué? Porque era un encuentro personal con Dios, y hablábamos con el apóstol Carlos. La verdad que el objetivo que teníamos de parte de Dios se fue cumplido, y en gran manera Dios hizo como Él quiso, y lo cerramos con un broche de oro con los bautismos, ¿no es cierto? Con aquellos que fueron a determinarse a comenzar este cambio, a cambiar cosas en su vida. ¿Para qué? Para hacer la causa, para provocar un año distinto. Amén. Muchas veces decimos que este año sea distinto, queremos que este año sea distinto, ansiamos que este año sea distinto, pero no hacemos nada para que sea distinto. Entonces te vuelvo a decir de parte de Dios, ¿qué provoca en tu vida lo que estás oyendo? Dice que en un momento Nehemías comenzó a escuchar, le trajeron noticias, diga conmigo, le trajeron noticias, malas noticias. Y dice que cuando Nehemías escuchó esas noticias que no eran muy buenas, o que eran en cierta manera malas, agarró, dice, y comenzó a llorar, pero también se sentó, y dice que hizo duelo por algunos días, pero también comenzó a orar y a ayunar. Entonces, en Nehemías, chicos, se están acalorando porque no quieren venir al ventilador, acá hay asientos.
Vengan para acá, vamos. Entonces, Nehemías escuchó una voz, y lo que escuchó no era una buena noticia. Lo que escuchó no era algo bueno, como tal vez en estos días vos has estado escuchando. Yo le venía diciendo de parte de Dios que la palabra que nos entregaba como ministerio en el libro de Josué era que Él iba a entregar todo lo que pisara la planta de ¿qué? De nuestros pies, y eso está muy bueno. También hablaba de que Él no nos iba a abandonar, de que en cierta manera Él no nos iba a fallar, y eso está muy bueno y mejor todavía. Pero había algo que Él decía: esfuércense y sean valientes. ¿Por qué? Porque habían dos armas fundamentales que el reino de la tiniebla iba a usar en este tiempo. Y una era el miedo y la otra era el desánimo. Por eso le dice la tercera vez que le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y yo la prediqué, y puede repasar la prédica en YouTube. La tercera vez que le dice para que no tengas miedo ni te desanimes. Entonces, para no tener miedo y no desanimarse. ¿Por qué? Porque fueron las primeras armas que Satanás comenzó a utilizar sobre las familias, sobre los niños, sobre los hombres, sobre las mujeres. ¿Cómo arrancamos este año con este bicharraco? ¿Cómo arrancamos este año con la pandemia full? ¿Cómo arrancamos hablando de contagios, hablando de malas noticias, hablando de tantas cosas que rodean el mundo, hablando de pastor, ¿sabe qué? Ore porque no tan solo por la pandemia, sino que se me desató esta enfermedad. Óreme porque, ¿sabe qué? Se me cerró la puerta laboral. Óreme. Y entonces me encuentro que Dios no estaba adelantando a todo esto. Y va a seguir viniendo durante este año. Van a seguir viniendo malas noticias o malos informes. Pero lo importante es que hay una palabra, diga conmigo, hay una palabra que nos adelanta. Y ahora, cuando Nehemías oyó esa mala noticia, lógicamente se sintió mal. Lógicamente en un instante sintió miedo. Dijo: uy, qué macana, Jerusalén o el pueblo de Israel está derribado. La puerta quemada a fuego, somos la vergüenza de todos los pueblos, y tantas cosas. Pero también activó algo que estaba en él, y él se acordó y dice que comenzó a llorar e hizo duelo, pero inmediatamente, diga conmigo, inmediatamente accionó. Y es lo que hoy te quiero decir de parte de Dios. Dios te está diciendo: accioná, porque yo ya les di una palabra, ni bien empezó el año, de que yo no le iba a abandonar, ni le iba a fallar, y que todo lo que ustedes se atrevieran a conquistar lo iban a lograr. Amén. Esa palabra no se ha perdido, esa palabra está vigente, pero vienen esos miedos. Miren, para hacer el campo hubieron muchas trabas, hubieron mucha oposición, hubo tantas cosas, pero también entendimos por lo glorioso que Dios iba a hacer. Y podíamos habernos quedado con el miedo, podíamos habernos quedado con el que bueno, no lo vamos a hacer, pero entramos en una oración con Dios y dijimos: mirá, si vos no mandaste a hacer esto, porque no era un campo simplemente común, sino que era una asignación que teníamos de parte de Dios junto a los apóstoles, de que poder ministrar y tener ese encuentro especial con esa generación. Entonces comenzamos a orar, y a medida que se oraba y a medida que se avanzaba, se iban derribando todas esas trabas que estaban puestas, hasta el punto que, como le vuelvo a decir, se pudo desarrollar, se pudo llevar a cabo, y hoy en día podemos decir que fue una bendición. Amén. Entonces, Nehemías dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Y tal vez muchos están en esa posición. Pastor, ¿sabe qué? Hay muchas familias de aquí, gracias mi hermano, y muchas familias de aquí que están aisladas porque fueron a clandestina. No, mentira. Estuvieron la fiesta y luego le dio a un loco de eso de positivo y quedaron aislados. Pero gracias a Dios la están no pasando bien, no quiero decir pasando bien, pero no es tan grave, están transitando simplemente levemente. Pero a lo que quiero llegar es que en cierta manera muchos comenzaron a tener el miedo.
Muchos comenzaron a temer el temor. Y si ahora sucede esto, pastor, y si ahora sucede lo otro, y si ahora me enfermo, y si ahora me muero, o en cierta manera tantas decisiones que van a tener que tomar y no están preguntando en este año acerca de requisitos que están exigiendo. Y algo que cuando nos llegaban esas noticias, yo decía por un instante, wow, no puede ser que te esté pasando, ¿no? Pero al instante, más allá de ese golpe o de ese mal informe que te pega, yo decía, bueno, pero para esto Dios nos entrenó. Y activábamos lo que sabemos, la intercesión, y comenzábamos a ir a la fuente. Mirá, Padre, la realidad está mostrando esto, la realidad está diciendo esto, la realidad se ha transformado en esto otro, pero sobre todo hay una verdad, que tú no nos ibas a fallar y no nos ibas a abandonar. Y así todo, hoy estamos casi a 12 días y se han ido pasando y se han ido venciendo distintas circunstancias. ¿Por qué? Porque activamos lo que ya se nos había hablado. Y es lo que hizo Nehemías. Nehemías, si usted lee el capítulo 1 completo, se va a encontrar con que él comienza a orar, pero no hace una oración. No hace una oración de pobrecito, no hace una oración de por si las dudas, Dios se acuerda, sino que él se acuerda de tiempos proféticos que se habían activado. Él dice, yo entiendo que lo que está pasando en Jerusalén es por causa de haberte abandonado, Dios. Pero también entiendo que tú dijiste, Dios, que si tu pueblo se volvía a ti, tú nos volverías a restablecer en nuestra tierra. Entonces Nehemías lo que hizo es traer y activar en el ámbito profético lo que ya estaba decretado. Y en esta noche te quiero decir, en estos breves minutos, antes que te me derrita, o se derrita el pastor, me parece que se está derritiendo más rápido. Amén, gloria a Dios, alguno no le queda ni la voz. Que Dios te está diciendo, simplemente activar lo que ya tenés. El tema es, ¿sabés lo que tenés? Pero yo me acordé. Por eso, tomate de esa palabra. Tomate de esa palabra que Dios ha hablado. Nehemías se tomó de esa palabra. Ahora, él se puso a la brecha. Y lo hemos enseñado. Y ponerse a la brecha es interceder. O parte de ponerse a la brecha es interceder. Pero también ponerse a la brecha es accionar. Y muchas veces nos quedamos solo en la oración. Nos quedamos solamente en la intercesión, que está bueno y es parte. Pero nos quedamos encerrados en el cuarto y parece que la guerra sucede ahí. Pero cuando vamos afuera somos golpeados. Tenemos que activar, dice, por eso remarcaba Nehemías 2:5, que él dice que se acerca al rey y le dijo, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame. ¿Qué dijo? Envíame a mí, como dijo Isaías. Yo quiero ser el que reconstruya. Y eso es lo que Dios está buscando en esta tarde. Que vos seas aquel que no tan solo te pongas a la brecha por la oración, y eso está muy bueno, y ponele el 60% si querés decirlo, sino que también seas aquel que diga, yo voy a llevar esta buena nueva. Yo voy a decirle a aquel que tal vez hoy está aislado, que tiene, no te preocupes, Dios está en el control. Dios te va a sanar, no te va a provocar muerte eso. Tu familia no va a ver la muerte. Y comenzar a hablar, comenzar a soltar las palabras, comenzar a activarla. Y es lo que hizo Nehemías. Mire, Nehemías dijo, yo iré, envíame a mí, a la ciudad de los sepulcros de mi padre y la reedificaré. Nehemías era alguien que dijo, ¿sabes qué? Yo entiendo que no debo esperar que otro comience, tengo que comenzar yo. Y tal vez este año vos estás esperando que tu matrimonio sea reedificado, que tu empresa sea reedificada, que se te abran la puerta laboral, y Dios te está diciendo, el problema es que no te estás dejando enviar, que no te estás poniendo a la brecha en oración y accionando lo que ya se te habló. Entonces, qué interesante esto de Nehemías. Usted lo puede leer, yo sé que muchos lo saben, o lo han leído la historia de Nehemías como sigue, pero lo interesante de esto es de que Dios encontró a alguien que dijo, envíame a mí. Pero era alguien que sabía
¿a qué lo enviaban? Muchas veces emocionalmente, tal vez decimos, o cuando hay un llamado, sí, pastor, o yo paso al frente, Dios, envíame a mí. Y el lunes estamos haciendo cualquiera. ¿No? El lunes nos olvidamos que le habíamos dicho a Dios, envíame a mí. Miren, en lo natural, muchas veces hay gente que dice, bueno, pastor, yo quiero ayudar en la iglesia, yo quiero limpiar, yo quiero hacer estas cosas, quiero hacer algo que sea, vamos a limpiar. Ok, vamos. Ahora no está justo la hermana Jolie, me digo, vamos, comuníquese con la hermana Jolie y ya arman los grupos de limpieza. Hay alguien que dijo, envíame a mí. Hay una necesidad, envíame a mí. Pero después nos encontramos que la hermana Jolie nos dice, pastor, tuve que limpiar yo, recargar a otro hermano porque puse el listado, le avisé, pero ni se dio por enterado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pongo este ejemplo? Si le estoy pegando a alguno, disculpe. Pastor, se dio cuenta que ya no viene. No, porque a veces decimos, envíame a mí, o yo voy a ir, o yo voy a hacer esto para Dios. Pero lo decimos de una manera tan superficial, que como es superficial se pierde. Entonces, cuando Nehemías dijo, envíame a mí, era porque él ya tenía activado el propósito, él entendía que Dios lo había elegido a él, que Dios había hecho llegar esas noticias hasta sus oídos, no para entristecerlo, no para atemorizarlo, sino para activar el diseño que ya estaba en él, el propósito que ya estaba en él. Entonces, Dios está necesitando. Hay una necesidad, pastor, ¿cómo? Si dicen que en los cielos no hay necesidad. Pero hay una necesidad de esto, de gente que diga, Dios, envíame a mí, yo reedificaré. Yo seré aquel que estaré para evangelismo. Yo seré aquel que iré e impondré manos sobre los enfermos y sanaré. Yo seré aquel que sacaré de mi tiempo para simplemente ir y poner el oído para escuchar a aquel que lo está necesitando. Porque has entendido de que se ha activado tu propósito. Nehemías entendió, pero se activó cuando le llegó ese mal informe. Y hoy te estoy diciendo de parte de Dios que este año muchas veces vas a escuchar malos informes, pero Dios no permite que lleguen a tus oídos para que te asustes y te estanques, porque Dios entiende que hay un hombre y una mujer de palabra. Dios entiende que hay un hombre y una mujer establecidos sobre lo que Él ha hablado. Entonces le está diciendo a esas personas, ¿saben qué? Vaya y hablen en aquel, porque en aquel van a encontrar a alguien que le va a traer la respuesta que están necesitando. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le ha pasado que tal vez usted no la está pasando bien? Y Dios le manda a alguien para que le dé palabra de fe. ¿No? Y usted dice, pero sí, soy el pecador. Nada, mentira. No la estoy pasando bien. No estoy en mi mejor momento. Pero se te acerca un compañero de trabajo, se te acerca un vecino, se te acerca un desconocido en el súper. ¿A cuánto le ha pasado? O al único. Al hermano dijo amén, y no sé. Se te acerca alguien en el súper, veo que las filas del súper son para chusmear, para hacer chumerío santo, ¿no? Y la típica, está todo caro, eso para romper el hielo. Y ahí empieza. Pero llega un momento que vos no sabés por qué te está contando la vida personal. Pues si este me conoce. Y que yo tengo mi hija, o te comienza a hablar. A Floppy le pasaba, iba a tomar el cole y decía, iba con el ambo a estudiar, ahora peor todavía porque se va a trabajar, pero se pone el ambo en el trabajo. Iba a estudiar y estaba en la parada y venía una señora, ella estaba estudiando técnica en laboratorio. ¿Sos enfermera? ¿Me puedes tomar la presión? No soy, tenía que explicarle. No, eso no. El otro acá, porque yo le ponía a contarse la historia clínica en la parada. Porque veían la oportunidad. ¿Por qué? Porque veían a alguien que estaba revestido de algo que le podía traer la solución. Ella tenía un ambo, ella tenía algo que es Instituto del Valle. La gente lo reconocía y decía, esta es enfermera, médica, algo tiene que ser de salud. Y se le ponían a charlar, la Flor dice, yo me voy a ir así nomás con la ropa común, dice, porque si no a veces se me pasa el cole y me da cosa cortarle a la gente. Y a veces llegaba tarde porque estaba hablándole y generalmente gente grande.
Y no, ¿qué esto acá? Y se le terminaba hasta ministrando y llorando. Pero yo le decía, es por lo que portás. Es porque la gente, aunque tal vez no estás en tu mejor momento, hay algo que tenés que entender, que algo que portás aún en el ámbito espiritual. Y la gente está necesitando a esos Nehemías en este tiempo, que cuando escuchan esos informes malos, no entran a hablar el mismo idioma de imposibilidad, sino que al contrario, dice, algo hay que hacer, me tengo que poner en intercesión, me tengo que orar, tengo que soltar la palabra, tengo que activar toda esa promesa de Dios, y eso hizo Nehemías. Y Dios te está diciendo en esta noche que vos estás preparado para ser aquel que supla esa necesidad del que está a tu lado. Ahora, accionar significa salir de su lugar para provocar un movimiento. Yo no puedo decir que estoy accionando para Dios y estoy de brazos cruzados. Como le vuelvo a decir, en la casa hay muchas necesidades de cosas que hay que hacer. Desde cosas naturales hasta cosas espirituales. Y puedo decir, estoy activado, yo le creo a Dios, pero a veces no activo en lo natural. Entonces no hay movimiento, no hay acción, ¿se entiende? Entonces accionar es salir de su lugar, de su comodidad. Nehemías tenía un buen trabajo. Nehemías la estaba pasando bien, era el copero del rey. Nehemías dejó ese lugar para ir a meterse en un lugar donde había solamente derrumbe, donde había destrucción, donde habría tristeza, pero para reedificarla. Entonces, muchas veces Dios te va a sacar de tu lugar de comodidad. ¿Para qué? Para que sea la solución para entrenar, como hoy. Como hoy sé que por ahí muchos no vinieron por el calor, había una ola de calor, 40 grados. Lo que estamos no estamos derritiendo. Pero vos saliste de tu zona de comodidad, dejaste la pileta, ¿no? Dejaste el aire acondicionado, dejaste la picadita preparada, no sé, para volver. Pero dejaste todo eso para venir a meterte en un salón que hay más de 30 grados. Pero porque entendías que había un llamado especial de Dios para tu vida. Eso es accionar. Hice algo para que Dios pueda provocar algo. Amén. Entonces, como le decía, Dios busca hombres y mujeres que se pongan en la brecha para poder cumplir su propósito. Ahora, dice, hasta que Dios activa lo profético en la persona escogida para esa asignación. Mire, Nehemías, otro que le puedo dar, y con esto ya voy terminando, es Samuel. Samuel, muchos conocen la historia de Samuel, si no búsquenlo ahí en el libro de Primera y Segunda de Samuel. Fue alguien que vino a la tierra con un propósito. Nació de una madre que tenía un vientre estéril, que le pide a Dios que le dé un hijo y ese hijo se lo iba a dedicar para que esté en su templo. Entonces había una necesidad en los cielos y era de cambiar el sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdote Elí, sus hijos se habían corrompido. Entonces Dios tenía que levantar a alguien que reedificara el sacerdocio. ¿Y cómo lo hizo? A través de Samuel. Ana fue el medio por el cual Samuel vino a la tierra. Samuel desde chico comenzó a estar en el templo y cuando más o menos tenía unos 12 años, Dios comienza a hablarle a Samuel, porque Samuel ansiaba y Samuel estaba en el lugar. Ahora, yo te quiero decir en esta tarde que todo parte, como le decía a los chicos, de una determinación. ¿Qué vas a hacer en estos días? ¿Qué vas a hacer para que las cosas cambien en tu vida? ¿Qué vas a hacer para que la realidad cambie en tu ciudad? ¿Qué vas a hacer para que la realidad cambie en tu país? Diga conmigo, determinarme. Diga de vuelta, determinarme. Nehemías dijo, ok, hay muchos que están dando malos informes, pero cuando ese mal informe llegó a alguien profético, cuando esas malas noticias llegan a alguien que tiene la solución de parte de Dios, se activa un movimiento de reedificación. Y yo hoy creo de parte de Dios que todos los que pudieron venir hoy son hombres, son mujeres
que entrarán en ese movimiento de reedificación. Son hombres y mujeres, le invito a los chicos a pasar, son hombres y mujeres que han entendido que lo que tienen que orar es lo que en cierta manera ya Dios le habló. Hay necesidad afuera, hay necesidad afuera. Hay necesidad en tu casa, seguramente hay mucha necesidad en tu casa, cosas que todavía se tienen que resolver, pero Dios te está diciendo, yo ya te he provisto. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Avanzo